¿Cómo les va, Chivo hermanos? Fuerte abrazo para todos. Llegó el día, se acabaron las vacaciones para los jugadores del rebaño sagrado. Este día reportaron a los exámenes médicos. Vamos a ver imágenes, también vamos a revisar este reporte que sale respecto del interés, supuesto interés que tendría el Pachuca en reforzarse con el Piojo Alvarado. Sin embargo, hay un factor que impediría esta situación y que tiene que ver mucho con la selección mexicana de fútbol. Ya vamos a platicar de esa advertencia que lanzó Javier el Vasco Aguirre para casos como el que podría presentarse con Roberto el Piojo Alvarado. También vamos a platicar, por supuesto, de cómo está el panorama del director técnico, porque en las últimas horas ha sonado otra vez el asunto de Gabriel Milito, este técnico argentino que desde hace 2 semanas ya se encontraba ahí en la órbita de Chivas y que era, junto con Domenech Torrent, las 2 alternativas principales que tenía el Guadalajara. Se ha reactivado muchísimo esta opción, así que ya iremos desmenuzando la información. Pero bueno, si les parece, arrancamos con este reporte que lanzó el buen Jesús Bernal respecto del interés que tendría Pachuca por reforzarse de cara al Mundial de Clubes, la participación de los Tuzos en este torneo de verano, con Roberto el Piojo Alvarado, el futbolista más desequilibrante que tiene el rebaño sagrado. En este asunto de los refuerzos para los clubes que participan en el Mundial de Clubes está permitido, por supuesto, la FIFA lo ha reglamentado. La cuestión acá es que luce complicado que un equipo decida prestar a una de sus figuras por el simple hecho del riesgo que podría correr de que se lesionara, ¿no? Por decirles alguna situación así, aunque claro, las lesiones pueden venir ya sea en un entrenamiento, camino en el súper, ¿no? O sea, hay circunstancias que se pueden presentar y bueno, no porque participen en un torneo quiere decir que el riesgo aumente o disminuya, pero sí es una realidad que podría presentarse esa situación. Ahora, en el caso de Pachuca y Roberto el Piojo Alvarado, hay un tema que es muy importante y es la selección mexicana de fútbol. El Mundial de Clubes prácticamente se empalma con la Copa Oro. Roberto el Piojo Alvarado forma parte de la prelista de 59 jugadores que Javier el Vasco Aguirre está considerando para este torneo. Esa lista se va a recortar a 26, pero hay una muy alta probabilidad, más del 95% de probabilidades de que Roberto el Piojo Alvarado esté siendo considerado para la lista definitiva de la selección mexicana de fútbol para la Copa Oro. Y ese torneo de la Copa Oro, como les digo, se empalma con el Mundial de Clubes. No podría estar la Copa al mismo tiempo con la Copa Oro y al mismo tiempo jugando el Mundial de Clubes con el Pachuca, por supuesto que no. Y hay un asunto que mencionaba Jesús en el sentido de que Chivas tendría disposición de prestar a Roberto Alvarado al Pachuca, toda vez que prácticamente no podrá contar con él gran parte de la pretemporada debido a la participación que ya se tenía contemplada del Piojo Alvarado con la selección mexicana en la concentración de la Copa Oro. Entonces, bueno, pues va a estar en la Copa Oro, pues ya que él decida si quiere Mundial de Clubes o Copa Oro. Y aquí es donde viene la advertencia que lanzó Javier el Vasco Aguirre apenas hace algunas horas en una conferencia de prensa previa o Media Day que se organizó de la CONCACAF con los técnicos que están en la Copa Oro. Y al Vasco Aguirre se le preguntó sobre la planificación y cómo ha afectado la lista con las ausencias posibles que tendrá de jugadores de Pachuca, de jugadores de Monterrey y posiblemente jugadores del América. Y además, cómo está esa dificultad que tiene la selección mexicana, a lo cual el Vasco Aguirre mencionó que sí, obviamente ha sido difícil hacer la lista de convocados, pero que todavía sería más difícil si alguno de los equipos mexicanos que participen en el Mundial de Clubes se quisiera llevar de refuerzo a algún jugador de su lista. Y aquí es donde viene la advertencia de Javier el Vasco Aguirre respecto de este tipo de jugadores como el Piojo Alvarado, que se le podría presentar la oportunidad de ir al Mundial de Clubes con Pachuca o jugar la Copa Oro con selección mexicana. El Vasco Aguirre lo tiene clarísimo. A un año del Mundial, el Vasco Aguirre dice, yo le daría prioridad a la selección mexicana. Y podríamos armar un equipo competitivo, ya lo creo, pero también afectaría si alguno de estos 3 clubes decide llevarse alguno más de la lista, que yo en ese sentido entiendo que el jugador querrá priorizar a un año del Mundial estar en selección nacional. Yo lo haría, evidentemente, ¿no? Pero sí va a afectar, sobre todo en la planificación, ¿no? La guía de los jugadores, sí, no va a ser fácil. Pero bueno, no es pretexto. Nosotros, insisto en ello, la selección mexicana, y el que quiere estar, estará. Y los que no pueden estar tampoco, ni hablar, no pasa nada. Bueno, pues ahí lo tienen. Veremos en las próximas horas, en los próximos días, cómo va avanzando
esta situación y si es que hay alguna novedad respecto del Piojo Alvarado reforzando al Pachuca al Mundial de Clubes. Luce, yo les digo, verdaderamente complicado que esto pueda ocurrir en el sentido de que en Guadalajara todavía no tienen conocimiento de esa petición del Pachuca y además por este tema de la selección mexicana que les menciono, que es muy probable que el Piojo obviamente priorice jugar con la selección a un año del Mundial, buscando ese lugar en la lista dentro de un año para el 2026. Vámonos con el asunto del director técnico, muchachos, porque en las últimas horas se había sumado Juan Carlos Osorio, se sumó Juan Carlos Osorio, el colombiano, a la lista de candidatos para tomar la dirección técnica del Guadalajara. Sin embargo, el nombre de Gabriel Milito siempre había estado ahí rondando los intereses o rondando la mente dirigencial de Chivas como una de las principales alternativas. Desde hace algunas semanas, unas 2 semanas más o menos, les había comentado que era Torrent y Milito los dos candidatos más fuertes que tenía la dirigencia para tomar las riendas de Chivas. Con Torrent estaba todo muy avanzado, finalmente se cayó esa situación, incluso Torrent ya firmó con el Monterrey, ya fue anunciado como director técnico del conjunto norteño, entonces bueno, pues en ese caso ya está finiquitada la situación con Domenech Torrent. El otro era Milito, sin embargo Milito también tenía otras alternativas en la mesa y entonces al saber, ¿no?, que Chivas había apostado más por Torrent, comenzó de pronto también a analizar sus opciones. Esto no ha avanzado y ya ha tomado otra vez relevancia el nombre de Gabriel Milito como uno de los candidatos que tendría las preferencias de la dirigencia de Chivas para asumir el banquillo del Guadalajara. Lo que he podido saber es que Gabriel Milito va adelante, digamos, en las preferencias, ¿no? Como si fuera una elección, hagan de cuenta que entre Milito y Osorio, Milito tendría un favoritismo mayor entre los que toman decisiones deportivas en Chivas y entonces Milito pues también está ahí de los más avanzados, aunque todavía no hay nada oficial, por lo menos hasta las 7 de la noche de este miércoles. Por supuesto que en las próximas horas surgirá mayor información, mayor detalle de todas estas situaciones, así que bueno, vamos a esperar y también que haya un anuncio oficial en algún momento, porque esto ya urge para la dirigencia de Chivas, además de que el equipo ya reportó este miércoles a realizar los exámenes médicos, ya se acabaron las vacaciones para los jugadores de Chivas, algunos reportaron en la clínica del doctor Ortega, ahí muy cerca de la Minerva, otros en Verde Valle y mañana van a intercambiar, los que fueron hoy a Verde Valle irán a la clínica y los de la clínica a Verde Valle y entonces ya el viernes ya se reunirá todo el plantel, seguramente bajo el mando en ese momento de Pepe Meléndez. Ya veremos cómo está el panorama con el director técnico y si se logra cerrar algo en las próximas horas, la llegada a Guadalajara y cómo está esa situación ya para que asuma los trabajos de la pretemporada, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas así está la situación. Chivas ya regresó a los exámenes médicos, ya estará trabajando en la pretemporada y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurre en las próximas horas. Muchachos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto.